Después de estudiar las ecuaciones ordinarias, vamos a pasar a estudiar las ecuaciones en derivadas parciales. Para ello, recordemos la definición de ecuación en derivadas parciales. Si tenemos una función u de varias variables independientes, en este caso x e y, aunque podrían ser más, podemos escribir una ecuación para la función u, que es una variable dependiente de las variables independientes, de esta manera. Una ecuación en la que aparecen las variables independientes x e y, la variable dependiente u y sus derivadas parciales. Las derivadas primeras con respecto a x, con respecto a y, con respecto a x dos veces, con respecto a y dos veces y la derivada cruzada con respecto a x y a y. En este caso hemos puesto variables que son coordenadas espaciales x e y, podrían ser más, x y z por ejemplo, o incluso coordenadas espaciales como la x y coordenadas como el tiempo. El orden de una ecuación, igual que sucedía con las ecuaciones ordinarias, es el orden más alto de las derivadas que aparecen en la ecuación. Por ejemplo, la forma más general de una ecuación de orden 1 es esta. Aparecen las variables independientes x e y, la variable dependiente u y sus derivadas primeras con respecto a x y con respecto a y. Un ejemplo podría ser la ecuación de Burgers, que resolveremos más adelante. Aquí tenéis que aparece la derivada con respecto a t y la derivada con respecto a x, en este caso la variable es temporal, es una ecuación de orden 1. Y la ecuación de orden 2 más general tendría todos esos términos y también podría depender de las derivadas segundas con respecto a x, con respecto a y dos veces y con respecto a x y a y. Un ejemplo que ya hemos visto es la ecuación del calor, en la que aparece la derivada segunda con respecto a x. También podemos definir ecuaciones lineales en derivadas parciales. La definición es la misma que vimos para ecuaciones ordinarias. Una ecuación lineal es un polinomio de grado 1 en u y sus derivadas, pero no en las variables independientes. Por ejemplo, la forma más general de ecuación lineal de orden 1 es esta. Veis que esta ecuación es un polinomio de grado 1 en u, en las parciales con respecto a x y con respecto a y, y los coeficientes pueden depender del resto de variables, que en este caso son las variables independientes x e y. Y luego tenemos un término que no depende de u ni de sus derivadas, que es el término independiente o término inhomogéneo. Un ejemplo puede ser la ecuación del transporte en las variables x y t. Aquí veis que tenemos la derivada con respecto a t por un coeficiente 1, la derivada con respecto a x por un coeficiente constante, en este caso que es k. No hay término en u, con lo cual el coeficiente c sería 0 y luego el término independiente. En cambio, la ecuación de Burgers que hemos visto con anterioridad no es lineal porque tenemos aquí un término u por u sub x que no encaja en este modelo. Las ecuaciones de orden 2, aparte de estos coeficientes, tendrán términos en la derivada segunda con respecto a x dos veces, la derivada cruzada con respecto a x y la derivada segunda con respecto a y. Todos estos coeficientes a, b, c, d, e, f pueden depender de las variables independientes x e y. Un ejemplo podría ser la ecuación del calor. En este caso todos los coeficientes son constantes y la mayoría son nulos, salvo el que multiplica a la derivada segunda con respecto a x, que es kappa, y el que multiplica a la derivada con respecto a t, que es 1. Un ejemplo de ecuación no lineal sería esta ecuación de Sine-Gordon, que no es lineal porque tenemos un término seno de u, que no es lineal. También definíamos en ecuaciones ordinarias las ecuaciones cuasilineales, que eran aquellas que eran lineales en las derivadas de orden más alto. Aquí va a suceder exactamente lo mismo. Una ecuación es cuasilineal si es de grado 1 en las derivadas de orden más alto de u. Por ejemplo, la ecuación cuasilineal más general de orden 1 es esta que tenemos aquí. Es un polinomio de grado 1 en la parcial con respecto a x, en la parcial con respecto a y, y luego tenemos un término independiente. Veis que en este caso los coeficientes a, b y c pueden depender de las variables independientes x de y, pero también de la variable u. Por ejemplo, la ecuación de Burgers corresponde a este modelo. En este caso tendríamos que el coeficiente de u sub x es u, el coeficiente de u sub t sería 1 y lo tendríamos el término independiente. Las ecuaciones de orden 2 pues serán polinomios de grado 1 en las derivadas segundas, con respecto a x dos veces,
con respecto a x y a y con respecto a y dos veces. Los coeficientes a, b, c y d pueden depender de x y de y, variables independientes, de u, variable dependiente, pero también de las derivadas de orden inferior, en este caso son las primeras, con respecto a x y con respecto a y. Un ejemplo sería la ecuación de Sine-Gordon, porque veis que es lineal en la derivada segunda con respecto al tiempo, lineal en la derivada segunda con respecto a x, aunque tenga luego el término seno de u. Vamos a ver ahora el concepto de solución general de una ecuación en derivadas parciales. Recordemos que la solución general de una ecuación ordinaria de orden n era una familia de soluciones que dependía de n constantes, n parámetros independientes. Ahora, como tenemos varias variables, no vamos a tener una solución general que dependa de n parámetros, sino de n funciones. La solución general de una ecuación en derivadas parciales de orden n es una familia de soluciones que depende de n funciones, es decir, no constantes, de las variables independientes. Lo vemos con un ejemplo. Aquí tenemos la ecuación de transporte, que es una ecuación de orden 1. Su solución general es una familia de soluciones que depende de una función arbitraria, de una función que puede tomar cualquier expresión. Es decir, que f puede ser cualquier función, seno, coseno, lo que sea, siempre que sea derivable. Y depende de esta combinación de variables independientes, que es la coordenada x trasladada por el tiempo. Vamos a comprobar que es solución general. De momento ya cumple que depende de una función arbitraria de las variables. Vamos a comprobar que realmente son soluciones. Para ello vamos a llamar a x menos kt, vamos a llamarlo z, para ahorrarnos las cuentas. Entonces, la familia de soluciones es una familia de funciones de z. Vamos a calcular la derivada con respecto a t y la derivada con respecto a x, sustituiremos en esta expresión de la ecuación y veremos que realmente obtenemos el valor 0. Empezamos con la derivada con respecto a x. Pues tendremos que derivar la función f con respecto a x. Como f depende de z, tendremos que utilizar la regla de la cadena. Derivamos f con respecto a z y z con respecto a x. Derivada de z con respecto a x claramente es la unidad. Por lo tanto nos queda f' de z. Vamos con la derivada temporal. La derivada temporal será la derivada de f con respecto a t. Igual que antes, derivamos primero f con respecto a z y luego z con respecto a t. Por lo tanto, obtenemos, teniendo en cuenta que la derivada de z con respecto a t, a la vista de esa expresión, al derivar esto con respecto a t, obtenemos menos k. Por lo tanto, obtenemos menos k veces f'. Sustituimos en la ecuación y ¿qué tenemos? U sub t menos k por f'z. K por u sub x, que es f'. Pues vemos que estos dos términos se nos cancelan y obtenemos 0 para cualquier valor de las variables. Por lo tanto, hemos demostrado que realmente las funciones de este estilo son soluciones de esta ecuación. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí es la solución general de la ecuación del transporte. La deduciremos en vez de comprobarla por otros procedimientos más adelante. Resumiendo, hemos visto en este vídeo lo que es una ecuación de derivadas parciales para una variable u que depende de varias variables independientes, en este caso x e y. Hemos visto que el orden de la ecuación es el orden más alto de las derivadas que aparecen en la expresión de la ecuación. Una ecuación es lineal si es una expresión de grado 1 en u y sus derivadas parciales. En cambio, una ecuación es cuasilineal si es lineal en las derivadas de orden más alto que aparezca en la ecuación. Por último, hemos visto que la solución general de una ecuación de orden n es una familia de soluciones que depende de n funciones cualesquiera de las variables independientes. Y os dejo como ejercicio que comprobéis que la ecuación de la cuerda vibrante que tenéis aquí, con velocidad del sonido c, tiene por solución general esta combinación de dos funciones arbitrarias f y g. Dos funciones como corresponde a una ecuación de orden 2. Estas funciones dependen de la variable x trasladada en el tiempo en un sentido y en otro. Esto ya lo comprobáis vosotros como hemos hecho con la ecuación del transporte.